Bueno, buenos días. Hoy les vamos a presentar nuestro tema titulado Instrumentos utilizados para medir la radiación infrarroja y ultravioleta. Los integrantes son Dailis Giselle Cañón Alarcón, Mariana Valentina Rincón González, Yesuri Jimena Palacios Méndez y quien les habla Ana María Martínez. En la tabla de contenido tenemos qué es la radiación ultravioleta, instrumentos utilizados para medir la radiación ultravioleta, qué es la radiación infrarroja, instrumentos utilizados para medir la radiación infrarroja y por último, estudio el caso. Bueno, ¿qué es la radiación ultravioleta? Bueno, en sí, bueno, cuando el sol nos emite la energía a la Tierra, o emite energía hacia la Tierra, emite cierta cantidad y que solo un 6 o 7% corresponden en sí a la radiación ultravioleta. Esta radiación ultravioleta es la forma de energía radiante invisible que cubre el rango de longitudes de onda entre unos 100 a unos 400 nanómetros. Esto lo que quiere decir es que, bueno, los rayos invisibles que forman parte, pues decir, que de la energía que viene del Sol, son estos rayos ultravioletas, cierta parte. Bueno, la radiación ultravioleta se divide en tres tipos dependiendo de su longitud de onda y el papel que cumpla en la salud humana. Entre esos tenemos la radiación UVC, que está entre 100 nanómetros a 290 nanómetros o también pues newton metros. La capa de ozono pues evita que llegue esta a la Tierra. También la radiación UVB, que está entre 290 nanómetros a 320 nanómetros. Esta llega a la Tierra muy atenuamente por la capa de ozono y varía entre 280 y 320 nanómetros. Esta es la más perjudicial. También está la radiación UVA, que está entre 320 nanómetros a 400 nanómetros, como se ve en la imagen. Bueno, para el índice de ultravioleta, bueno, se define un estándar de peligrosidad de la radiación UV, que es el VI, y se calcula multiplicando en sí la radiación eritemática de los vatios por metros cuadrados por 40 y bueno, con un intervalo de peligrosidad según el índice que cataloga el VI. La categoría es de 1 a 2 bajo, de 3 a 5 moderado, de 6 a 7 alto, de 8 a 10 muy alto y mayores de 10 es extremo. Eh, Otro ejemplo podría ser el de este video. Hola Piero, ¿qué estás haciendo? Hola Tania, ¿qué tal? ¿Sabías que el día de hoy el índice de radiación ultravioleta para la ciudad de Lima es de 14? Wow, 14. Desde 11 se considera extremadamente alto. Se nota que ya estamos en verano. Pero Piero, muchos no conocen qué es exactamente el índice. Vamos a explicarlo. Claro, el índice de radiación ultravioleta es una medida de la intensidad de la radiación UV que nos llega proveniente del Sol y también de cuánto daño nos puede causar a la salud. Claro, y este índice lo podemos clasificar de acuerdo a la siguiente tabla. Un valor del índice por debajo de 2 se considera bajo. Entre 3 y 5 es moderado. Valores de 6 y 7 reflejan un valor alto del índice. Entre 8 y 10 el índice es muy alto y por encima de 11 es extremadamente alto. Es importante mencionar que el pronóstico del índice UV es para cielo despejado y se calcula con una precisión del 96%. Sin embargo, ahora haremos unos pequeños cálculos para poder generar el índice para cada una de sus localidades. Observaremos el mapa del Perú con los valores máximos del índice pronosticados para las principales ciudades del país. En esta ocasión, escogeremos como ejemplo a la ciudad de Tarapoto. Al darle clic sobre el número, se abrirá una nueva ventana, donde se muestra la variación del índice a lo largo del día, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Si queremos calcular el índice a las 6 de la mañana, lo ubicamos en la ventana y vemos que el valor de este es de 10. Ahora, si observamos el cielo de Tarapoto, veremos que se encuentra con nubes medias y con resplandor. Para calcular el valor real del índice, bajo estas condiciones, utilizaremos la siguiente tabla, ubicada en la parte inferior del mapa. Según las condiciones mostradas,
Tendremos que multiplicar el índice por el factor de 0.8 y obtendremos el valor real del índice, que es 8. Ahora pongamos otro ejemplo. Si tenemos cielo cubierto con lluvia, utilizaremos el factor de corrección de 0.2. Entonces, al multiplicar nuestro índice inicial de valor 10 por este factor de 0.2, nos dará como resultado final un índice de valor 2. El Perú primero. Bueno, entre los instrumentos utilizados para medir la radiación ultravioleta tenemos el piranómetro, el radiómetro UV, el dosímetro de radiación UVA-UVB y el espectroradiómetro. Bueno, el piranómetro KIP y SON. Bueno, ¿para qué sirve el piranómetro? Este instrumento se emplea en el ámbito meteorológico y cumple una función crucial al explorar con profundidad la radiación solar, las radiaciones solares, o en algunos casos, dependiendo de su modelo, las ondas electromagnéticas se proyectan en la atmósfera. Este modelo, o bueno, pues el piranómetro, fue creado en 1913 por la empresa de Kip y Son, y este fue diseñado por el doctor Mully, dirigido especialmente a la medición de luz y a la radiación térmica. Componentes principales de este, bueno, tiene una cúpula. Esta está entre 97 a 98% del espectro de radiación solar. Se transmitirá a través de la cúpula y lo absorberá al detector. El detector es el elemento de tensión de termopila. Está constituido por un gran número de pares de unión de termopar conectados eléctricamente en serie. Tiene la carcasa, son piezas de aluminio anodinado, son ligeras y dan una estabilidad mecánica y térmica alta al instrumento. Por otra parte tenemos el cartucho desechable, que este es un gel silis regular, que regula el nivel de humedad dentro del piranómetro. También tenemos el cable y conector, que utilizan un cable a medida que se selecciona como un tipo de bajo nivel de ruido para manejar salidas de bajo voltaje de la termopila o del sensor de temperatura, como se ve en la imagen. Bueno, el SMP11 piranómetro, el piranómetro este sirve para redes meteorológicas, motorización del UVB y pruebas de materiales. Es principalmente adecuado para las redes meteorológicas y su tiempo de respuesta es muy reducido, de 1.66 segundos, o sea, es un 63%, el cual cumple con requisitos para la aplicación en instalaciones de energía solar. Bueno, el rango espectral total está entre 285 a 2800 nanómetros, sensibilidad de 7 a 14 vatios por metro cuadrado. Tiempo de respuesta está entre 5 segundos. Offset 0 a está mayor a 7 vatios por metro cuadrado. Offset 0B está en mayor a 2 vatios por metro cuadrado. Tiene un error direccional de 10 vatios metros por 10 vatios por metros cuadrados. La sensibilidad de dependencia a la temperatura está entre 1%. El rango de temperatura de operación está entre menos 40 grados Celsius a 80 grados Celsius. Tiene una irradiancia solar máxima de 4000 vatios por metro cúbico cuadrado. Y una irradiancia solar máxima, un campo de visión de 180 grados Celsius. Bueno, este es un video del piranómetro.
radiómetro UV Keep y Son, de la marca Keep y Son. ¿Para qué sirve el radiómetro? Es un equipo usado para medir la intensidad de energía radiante. La mayoría de los radiómetros utilizan simplemente fotocélulas como sensores para poder medir la radiación emitida de un espectro específico o para incorporar el radiómetro dentro de cierta respuesta espectral. Se utiliza normalmente un filtro óptico. Este filtro óptico ofrece una solución simple y de bajo costo. Las aplicaciones industriales del radiómetro principalmente son para medir la irradiación y radiación. Para la instalación, bueno, acá podemos ver una imagen con unos números. Están enumerados del 1 al 6. Bueno, en el 1 nos indica como tal el horizonte sin obstáculo. En el punto 2 nos indica la superficie sólida. En el punto 3 nos indica orientar el cable pues hacia el polo más profundo. En el 4, nivelar el instrumento. En el 5 es el montaje con los tornillos y arandelas y tuercas. Y en el 6, bueno, ahí podemos ver 2.5. Y en el sexto, montar la pantalla del sol. Bueno, el primer radiómetro es el CV5 radiómetro UV. Este nos sirve para medir el UV, la irradiancia UV global, UV total. Bueno, este es un instrumento en general para monitorizar la radiación solar en todas las condiciones climáticas de manera fiable. La cúpula y difusor de alta calidad optimizan la respuesta direccional y un filtro óptico, garantizando la sensibilidad del VA y VB. El fotodiodo genera una salida del voltaje que se proporciona linealmente a la intensidad de el UV. Este radiómetro no es apto para medir secciones específicas del espectro UV, como VA, VB y VE o UV index. Pero lo recomendamos, bueno, en esta serie de esta marca, VS, para medir otros parámetros. Un conector impermeable facilita la instalación. La visera solar acoplada cubre el conector y permite que este se vea a nivel de la burbuja. Bueno, en esta tabla es los parámetros que se miden con este radiómetro. En la primera vemos el rango espectral total. Este significa el espectro de la radiación solar que llega a la superficie de la Tierra y está dentro del rango de longitudes de onda que va desde 280 nanómetros a 4000 nanómetros, que van desde una ultravioleta hasta el infrarrojo. Acá podemos ver que el rango espectral total está entre 280 a 400 nanómetros. En la sensibilidad, de la termopila del radiómetro y esta está determinada principalmente por las propiedades físicas del detector en sí mismo. La alimentación termoeléctrica, la conductividad térmica de las uniones y las dimensiones generales del elemento de detección están relacionadas con su sensibilidad. Acá podemos ver que está entre 300 y 500. La dependencia de la temperatura es el cambio de sensibilidad del radiómetro con el cambio de temperatura ambiente y está relacionado con las dinámicas térmicas de la construcción del radiómetro. La dependencia de la temperatura se da como un porcentaje de desviación con respecto a la sensibilidad calibrada a más de 20 grados Celsius. Acá podemos ver que la dependencia está
en menos un 0,1% grados Celsius. El tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta es la medida que requiere un cierto tiempo para reaccionar a un cambio en el parámetro que se está midiendo, pues en el dispositivo. El radiómetro requiere tiempo para responder a un cambio en la radiación incidente y el tiempo de respuesta se considera normalmente como el tiempo para que la salida del alcance el 95%. Algunas veces dan en 66, 63% del valor final después de un cambio de paso en la irradiancia. Acá podemos ver que el tiempo de respuesta es menor a un segundo. Bueno, la no linealidad. La no linealidad de un radiómetro es el porcentaje de desviación en la sensibilidad a lo largo del rango de irradiancia de 0 a 1000, comparando con la sensibilidad de la irradiancia de calibración que va de 500. Acá podemos ver que la no linealidad es menor al 1%. La irradiancia máxima. Esta es o se define como el nivel de irradiancia total más allá del cual se puede producir un daño físico en el instrumento. Bueno, acá en la tabla podemos ver que está en los 400. El rango de temperatura de operación o de funcionamiento. Bueno, este rango de temperatura de funcionamiento del radiómetro lo determinan pues las propiedades físicas de las piezas individuales dentro del rango de la temperatura específica. Los radiómetros de Keep y Son pueden funcionar de forma segura. Acá en la tabla podemos ver que el rango de temperatura es de -40 a mayor a 80 grados Celsius. El error de inclinación. Es la desviación de la sensibilidad de una inclinación de 0 grados Celsius, exactamente horizontal. En el rango de la inclinación de 0 grados Celsius a 90 grados Celsius, bajo una irradiancia de incidencia normalmente de 1000, la respuesta de inclinación es proporcional a la radiación incidente. El error se puede corregir en aplicaciones en que sea necesario instalar el piranómetro o en una superficie inclinada, pero normalmente es insignificante. Bueno, en este segundo radiómetro, que es el SUV5, radiómetro V, nos sirve para medir pues el V total. Es una versión inteligente del CUV5 con procesamientos de señal digital. Incorpora una precisa corrección polinómica de temperatura y de linealización que lo hace perfecto para monitorear la lámpara UV de alta intensidad que se utilizan en cámaras de ensayo climático. Em, Este es adecuado pues para la medición de partes específicas del espectro UV, como UVA, UVB o el índice. Para la medición de estos parámetros individuales es necesario utilizar nuestra serie de modelos SV específicos. En esta tabla podemos ver que mide el rango espectral entre 280 a 400 nanómetros. La respuesta de la temperatura va menor al 2%. El tiempo de respuesta es de un segundo y no linealidad es menor a 1,5%. La irradiación máxima es de 400. El rango de temperatura de funcionamiento es de -40 grados Celsius y mayores a 70 grados Celsius. Respuesta direccional bueno, este lo mide -5% y el campo de visión es de 180 grados
y la salida analógica va de 4 a 20 metros. Y la salida digital RS 485 y de 2 cables. El radiómetro SVA-VA. Este pues nos mide el VA. Los rayos UVA suelen representarse el 95% de la radiación ultravioleta que llega a la superficie terrestre con el cielo despejado. El SVA está diseñado y optimizado para la medición en exteriores de la porción UVA del espectro de radiación solar en el rango pues de la longitud de onda, que va de 315 nanómetros a 400 nanómetros. El SVA puede medir la irradiancia UVA diaria total con una incertidumbre del 5%. Es innovador difusor de cuarzo, pues proporciona una respuesta direccional mejorada con respecto a los modelos de CV5 y SV5. Y la corrección de temperatura, pues es más precisa. El radiómetro SUVB, pues este nos mide la irradiancia UVB. Este está diseñado y optimizado para la medición en exteriores de la porción UVB del espectro de radiación solar en el rango de longitudes de onda de 280 nanómetros a 315 nanómetros. Los rayos UVB suelen representarse en el 5% de la radiación ultravioleta que llega a la superficie terrestre con el cielo despejado. Este puede también medir la irradiancia UVB diaria total con una incertidumbre también del 5%. Em, Acá podemos ver como tal la tabla que nos dice pues que el rango espectral va de 280 a 315 nanómetros, el rango de salida va de 0 a 9, el tiempo de respuesta es de 1 segundo, la no linealidad es menor al 1%, la respuesta de la temperatura es menor al 2%, la respuesta direccional es menor al 2,5%, la tensión de alimentación es del 5 al 30, el consumo de corriente es menor a 55 y la salida analógica es de 0 a 1. Bueno, el radiómetro SVE o bueno, VE, este pues mide la irradiancia UVE y el índice UV. Este está diseñado y optimizado para la medición de exteriores de la radiación solar como la misma respuesta que de la piel humana estándar en relación con la susceptibilidad del daño para, bueno, por quemaduras solares. La radiación UVE suele estar compuesta por el 17% de rayos UVA y por el 83% de rayos UVB aproximadamente, con un cielo claro con un entorno del mediodía solar. Este modelo puede medir también la irradiancia UVE diaria total con una incertidumbre del 5%. En esta tabla, bueno, nos dice que el rango de salida es del 0,09, bueno, del 0 al 0,09. El tiempo de respuesta es de 1 segundo. La no linealidad es menor a 1 segundo, a 1%. La respuesta de la temperatura es menor al 2%. La respuesta direccional es menor al 2,5%. La tensión de alimentación es de 5 a 30. El consumo de corriente es menor al 55 y la salida analógica es de 0 a 1. La calibración, bueno, en esta marca que sería KIP y SON. Bueno, un radiómetro ideal de un resultado de voltaje que es proporcional al nivel de irradiación absoluta está relacionada
bueno, se puede expresar como un ratio constante llamado sensibilidad. La cifra de la sensibilidad se determina en el laboratorio del fabricante, pues en la comparación con un radiómetro de referencia de tipo similar. El radiómetro de referencia se calibra en exteriores con regularidad en el Centro pues, Mundial de Radiación. El contenido espectral de la lámpara de calibración de laboratorio es distinto del espectro solar en el exterior, pues en el Centro Mundial de Radiación. El procedimiento de calibración en interiores se basa en la comparación colocándole junto con un radiómetro de referencia bajo un sol artificial estable. La marca King y Son utiliza una lámpara de descarga de gas haluro de metal de alta presión de 150 con estabilización de voltaje. Más allá de una lámpara hay un reflector con un diámetro del 16,2 centímetros y el reflector está a 110 centímetros por encima del radiómetro produciendo pues un rayo vertical. Para el cálculo de esta, entonces la sensibilidad del piranómetro desconocido se calcula con la fórmula que está en pantalla, que sería S sub S es igual a más A sobre B más B por S sub B. Decimos que S sub B es la sensibilidad del radiómetro de referencia a más de 20 grados Celsius. La A solita es el resultado del radiómetro de prueba en la posición 1. La A' es el resultado del radiómetro de la prueba en la posición 2. El B solito es el resultado del radiómetro de referencia en la posición 2 y el B' es el resultado del radiómetro de referencia en la posición 1. El S sub A, que es lo que está, bueno, es el igual o que vamos a hallar en la fórmula, es la sensibilidad del radiómetro de prueba a más de 20 grados Celsius. Otro instrumento utilizado para medir la radiación ultravioleta es el dosímetro. El dosímetro es un medidor de irradiancia y dosis en el rango espectral de la luz ultravioleta UVC. Está especialmente diseñado para la medida de irradiancia y dosis de radiación UVC emitida por las lámparas de desinfección. Este incluye un sensor gran angular. Gracias a su diseño, el sensor UVC obtiene un mayor ángulo de visión que puede usar el dispositivo en posición horizontal o vertical. Una de sus características es la fijación a superficies irregulares. Otra es la batería interna para 20 horas de autonomía. También el mantenimiento de lámparas de UVC, pues este es perfecto para la comprobación periódica del correcto funcionamiento de una lámpara de luz ultravioleta. Y pues por último, la conexión a Bluetooth multidispositivo que incluye. En la siguiente tabla se van a presentar las características físicas o los principios físicos y químicos del dispositivo. Este cuenta con una banda espectral en un rango de 220 a 280 nanómetros. En el caso de la irradiancia medida en microwatts sobre centímetro cuadrado, se tiene un rango de medida de 0 a 9.999 y una resolución del 1%. En el caso de la dosis, medida en microjoules sobre centímetro cuadrado, se tiene un rango de medida de 0 a 9.999 y una resolución de 0,001. La superficie óptica del sensor es de 0,8 milímetros cuadrados y tiene una potencia eléctrica de 4,5 watts. En esta imagen se presenta el sensor de luz ultravioleta IL005. Aquí se presentan sus respectivas partes. La primera es la pantalla LCD de 4 dígitos. La segunda es el pulsador
para medida de irradiancia UC en microwatts sobre centímetro cuadrado. La tercera parte es el pulsador para medida de dosis UC en microjoule sobre centímetro cuadrado. La cuarta es el LED indicador de dosis UC en microjoule sobre centímetro cuadrado. El color blanco está en un rango de 0 a 50, el amarillo de 50 a 100, el verde de 100 a 150, el azul de 150 a 200, el rojo de 200 a 250, el violeta mayor a 250 y por último el violeta intermitente mayor a 1700 microjoules sobre centímetro cuadrado. La quinta parte corresponde al sensor VC, la sexta al LED indicador de nivel de batería, donde un color verde indica batería cargada, un amarillo batería baja y uno rojo batería sin carga. La séptima parte corresponde al conector USB-C para carga, la octava el pulsador de encendido y apagado y la novena el LED indicador de batería en carga, respectivamente. Bueno, para llevar a cabo la calibración de este equipo, eh, bueno, aquí el ajuste de calibración es automático y se debe realizar antes y después de cada medida. Para la calibración se utiliza el calibrador. Este provee una entrada de conexión para el tubo de goma del dosímetro y un botón que al pulsarlo emite el nivel sonoro. Para este proceso se siguen 6 pasos correspondientes. El primero, bueno, es encender el dosímetro. El segundo es pulsar la letra de calibración. El tercero, en el tercer paso, la pantalla pues indicará el número de decibelios a los que está ajustado el instrumento y pregunta si desea salir, es decir, si el ajuste es correcto. Y pues dado que se va a realizar una nueva calibración, se pulsa que no. El cuarto paso es el acoplamiento del calibrador. El quinto paso corresponde a encender el calibrador. Y en el sexto paso, la pantalla indica que está preparada para iniciar la calibración y pregunta si el nivel del calibrador actual es correcto. Es correcto cuando corresponde a 94 decibeles. Y aquí el proceso de calibración comienza. Se pulsa OK en el dosímetro y la pantalla indica que se está realizando la calibración. Posteriormente mostrará el nuevo ajuste. Este se acepta y se apaga el calibrador. Otro instrumento que sirve para la medición de esta radiación ultravioleta es el espectroradiómetro. Bueno, el espectroradiómetro es un dispositivo diseñado para medir las longitudes de onda de colores individuales de la luz. Se debe tener en cuenta que el espectro de luz visible está compuesto por 6 colores. Y pues cada uno está formado por una longitud de onda diferente que determina pues el color. El espectroradiómetro mide las distribuciones de potencia espectral emitidas por una fuente de luz. Esto pues simplemente significa que separa cada longitud de onda o color de luz. Detecta y luego toma la lectura individual para cada color. Los resultados indican pues qué tan fuerte es cada color de luz y qué tan fuerte es la fuente de luz en su conjunto. Esta radiación espectral de un espectro de longitud de onda se mide en vatios por metro cuadrado por nanómetro. Bueno, en cuanto a los componentes del sistema, la figura que se observa en la pantalla corresponde a un diagrama esquemático que muestra las principales componentes de un sistema espectroradiómetro. Las letras PS y M significan el equipo de medida y alimentación. Las letras OP significan los acoplamientos ópticos. Las IF
el interfaz electrónico, la EN, la rendija de entrada del monocromador, la EX, la rendija de salida del monocromador. Bueno, aquí en esta imagen, la energía radiante emitida por la fuente TESS en una dirección predeterminada llega a la rendija de entrada del monocromador, después de atravesar un sistema óptico. El monocromador dispersa la radiación entrante y la transmite como una estrecha banda de longitudes de onda a través de la rendija de salida, la cual está acoplada ópticamente con el detector. La respuesta del detector fotoeléctrico es analizada y procesada en un ordenador, pues que envía los resultados al dispositivo de salida. El ordenador pues también está conectado con otros componentes del espectroradiómetro para controlar automáticamente la operación. El espectro radiómetro determina experimentalmente la distribución espectral de la fuente, lo que permite calcular los valores triestímulo de la fuente mediante la siguiente ecuación. S sub lambda es la distribución espectral de la fuente. Y a partir de estos valores se puede conocer las coordenadas cromáticas, X, Y de la fuente o de una fuente con un filtro interpuesto. Aquí se presenta un espectroradiómetro de la marca AVA SPEC ULS 2048 XL EVO, donde se pueden observar sus principios físicos y químicos. Este cuenta con un rango de longitud de onda de 200 nanómetros a 1160 nanómetros, una resolución de 0,09 nanómetros a 20 nanómetros, una sensibilidad de 460.000 cuentas, un tipo de detector CCD de 2048 píxeles y un tiempo de integración de 2 microsegundos a 20 segundos respectivamente. En cuanto a la calibración del equipo, esta consta de dos partes: la calibración de la escala de longitud de onda y calibración de la escala de irradiancia o radiancia, o ambas. En cuanto a la escala de longitud de onda, aquí se ilumina la apertura de entrada del espectroradiómetro con una lámpara espectral. Se procura que toda la apertura de entrada del instrumento quede iluminada en el caso de la medida de irradiancia, o que todo el campo de visión quede cubierto en el caso de la medida de radiancia. Aquí se puede tener dos tipos de espectroradiómetro, uno de barrido y uno que no es de barrido. En el caso del espectroradiómetro de barrido, se realizan 3 barridos espectrales. No es necesario barrer todo el intervalo de longitudes de onda del espectroradiómetro, sino que basta con barrer en intervalos centrados en las longitudes de onda de calibración del patrón y con una longitud de 2 veces el ancho de banda espectral. Como mínimo, este instrumento se debe calibrar en 3 longitudes de onda, de valores próximos al mínimo, máximo y centro del intervalo espectral de medida del instrumento. Bueno, si el espectroradiómetro no es de barrido, se realizan 3 procesos de medida. El instrumento tiene la posibilidad de cambiar el ancho de banda de análisis espectral. Los procesos de medida se llevan a cabo en 2 etapas. Una con el ancho de banda más pequeño que se pueda seleccionar en el instrumento, y otra con el ancho de banda habitual de medida. Si el instrumento se va a usar con distintos anchos de banda, hay que calibrarlo en longitud de onda en todos ellos. Si el espectroradiómetro es para medida de radiancia espectral, se realizan los 3 procesos de medida para cada uno de los campos de observación, al menos la primera vez que se lleva a cabo estos procesos. Bueno, en el caso de la escala de irradiancia, se sitúa el patrón de irradiancia espectral frente a la apertura de entrada del espectroradiómetro
con la orientación relativa y a la distancia de la apertura de entrada que se indica en el certificado de calibración del patrón. La distancia de calibración entre el patrón de irradiancia espectral y el espectroradiómetro viene indicada en el certificado de calibración del patrón y suele ser 50 centímetros para el intervalo visible e infrarrojo y 30 centímetros para el intervalo UV. Se llevan a cabo tres procesos de medida. Si la desviación estándar experimental de, de las mismas no es al menos un orden magnitud inferior a la incertidumbre del patrón, se irá aumentando el número de medidas hasta conseguir esta condición o hasta alcanzar el número de 10 procesos en el caso en que esto no sea posible. En los espectroradiometros de barrido con un único elemento detector se realiza una lectura de cero. El proceso de medida cuando no entra luz en el instrumento, que se restará a todas las señales. Algunos instrumentos realizan esta operación automáticamente, en cuyo caso no hay que realizarla en este punto. En los espectroradiómetros de matriz de detectores no hay que hacer esta medida de cero. El instrumento evalúa esta señal y la resta automáticamente. Bueno, ahora se expondrá la radiación infrarroja. Esta radiación infrarroja también se conoce pues, popularmente como los rayos infrarrojos y es una forma de radiación que forma parte del espectro electromagnético, pero posee una menor longitud de onda que la luz visible. Esta se trata de ondas electromagnéticas cuyas longitudes de ondas están comprendidas entre los 0,7 y los 1000 micrómetros. Dado pues que esta no forma parte del espectro visible, nuestros ojos son incapaces de percibir la radiación infrarroja, aunque la podemos detectar como una sensación de calor sobre la piel, por ejemplo, cuando nos sometemos a la radiación del sol. Por otro lado, dependiendo de su ubicación dentro del rango de longitud de onda, los rayos infrarrojos pueden ser de tres tipos. El primero es el infrarrojo cercano, que estos están entre los 0,78 y 2,5 micrómetros y es el rango más cercano al espectro visible. De igual manera, el infrarrojo medio, que está entre 2,5 y 50 micrómetros. Y por último, el infrarrojo lejano, que está entre los 50 y 1000 micrómetros. Bueno, algunas características de estos rayos infrarrojos es que es emitido por todos los cuerpos cuya temperatura esté por encima del cero absoluto, en particular por los seres vivientes, y es percibida como una forma de calor superficial. Bueno, ahora los instrumentos utilizados para medir la radiación infrarroja es el pirgeómetro respectivamente. Ahora les explicaré la función y la medición de los pirgeómetros. Bueno, pirgeómetro IR02. Bueno, este está adecuado para las mediciones de radiación watts sobre metro cuadrado de onda larga o infrarroja. Parte de la radiación emitida por el sol con un ángulo de visión de 150 grados, aunque hay que tener en cuenta que hay de mayores ángulos de visión en aplicaciones meteorológicas. El instrumento se puede calentar, lo que mejora la precisión de la medición, ya que evita la deposición de gotas de rocío en su ventana, bueno, de medición. Mide diferentes parámetros. Tiene un rango espectral de 4,5 hasta 40 por 10 a la menos 6. Un campo de visión angular, como ya lo había mencionado, de 150 grados, un tiempo de respuesta de 18 segundos, una sensibilidad nominal de 15 por 10 a la menos 6 voltios sobre watt metro cuadrado, una calificación de temperatura de funcionamiento de menos 40 hasta más 80 grados centígrados, presenta una dependencia de la temperatura, tiene pues también pues un sensor de temperatura y un calentador. Bueno, estas serían las partes
esenciales, bueno, todas las partes del pirgeómetro. Bueno, en este explicaré otro tipo de pirgeómetro que es el CGR4, que es el instrumento capaz de producir medidas científicas de la más alta calidad. La cúpula en forma de menisco pues proporciona un campo de visión más amplio que el anterior, que es de 180 grados, con un error de respuesta direccional pues mínimo. Un revestimiento de carbón duro en el exterior de la cúpula equilibra pues la respuesta espectral y proporciona la protección adicional para la superficie de dicho aparato. La excelente estabilidad térmica de la estructura de la cúpula y su acoplamiento en el cuerpo de instrumento elimina pues la necesidad de medir la temperatura de la cúpula y también de sombrearla. Algunos parámetros de este pirgeómetro son los siguientes. Tiene un rango espectral total de 4.500 a 42.000 nanómetros, una sensibilidad de 5 a 15 microvoltios watts sobre metro cuadrado, un tiempo de respuesta de 18 segundos, también como el anterior, un offset de calentamiento de la ventana menor a 4 watts sobre metro cuadrado, un offset 0B menor a 2 watts sobre metro cuadrado, una sensibilidad de dependencia de la temperatura, bueno, entre menos 20 grados centígrados hasta más 50 grados centígrados, menor al 1%, un rango de temperatura de operación de menos 40 hasta más 80 grados Celsius, límites de irradiancia neta de desde menos 250 hasta más 250 watts sobre metro cuadrado, un campo de visión, como ya lo he mencionado, de 180 grados y presenta una no linealidad menor al 1%. Bueno, la calibración de los pirgeómetros de campo se realiza pues mediante la comparación con un pirgeómetro de referencia para ser más exactos en la medición. Bueno, les explicaré el estudio de caso eh, que trata sobre la radiación infrarroja atmosférica en Salta y la posible influencia urbana. Bueno, bueno, en donde las medidas de radiación realizadas en Salta se llevaron a cabo en el mes de marzo y agosto de 2012 y mayo y julio de 2013, donde se muestran diferentes valores obtenidos. El estudio se hizo para superficies con emisividad de 0,95 que representan un potencial de enfriamiento, o sea, radiación útil, entre 0 y 171 watts sobre metro cuadrado. Bueno, el conocimiento de potencial de enfriamiento pasivo basado en la emisión infrarroja del cielo tiene una importancia creciente a partir de la aplicación en distintos ámbitos, especialmente en el campo del uso racional de energía. Por ende, llevaron a cabo el estudio en esta zona y del presente tema. Bueno. Bueno, las mediciones de radiación se hicieron con pirgeómetros, con el CGR3 de Kipp y Sonnen, que tienen sensibilidades de 6,63 y 10,29 microvoltios sobre watt sobre metro cuadrado, respectivamente, cuyos rangos espectrales se encuentran entre 4 y 40 micrómetros. Bueno, aproximadamente. Bueno, resulta que la medida es indirecta debido a que el sensor provee un voltaje que es proporcional al intercambio de radiación entre el cielo, o sea, la radiación del cielo en su campo de visión y el instrumento que se encuentra a temperatura específica medida por el detector, con lo cual se puede calcular dicha temperatura, dicha radiación. Con estos datos, pues se llevó a cabo el cálculo de la radiación que podría emitir la superficie con la emisividad de 0,95, como lo mencioné anteriormente, hacia el cielo.
lo que se denominó radiación útil y se incluyen las medidas pues, de radiación solar hechas con un solarímetro que permiten separar los datos nocturnos de los datos diurnos. Bueno, esta es la forma gráfica de los datos mensuales de radiación, emisividad, temperatura y también radiación útil del correspondiente mes de julio de 2012. Bueno, los promedios mensuales del periodo de marzo, julio y agosto, como se verán en las siguientes tablas, resulta que en el mes de abril no, hubo muchos problemas con el instrumental, por lo que esos datos no se consideraron. Los datos de agosto incluyen solo la primera semana, después de lo cual se realizaron las medidas. Estas son las medidas de julio, como lo dije, las de abril no se tuvieron en cuenta. Bueno, bueno, esas son la forma gráfica de los datos mensuales de radiación, de emisividad, temperatura y radiación útil correspondientes pues al mes de 2012. Esta es la de temperaturas y esta de abajo la de emisividad. Pues, en resumen, se puede decir, bueno, de los promedios mensuales de la radiación del suelo, la emisividad aparente del cielo, la temperatura equivalente del cielo y lo que podría emitir una superficie de emisividad alta útil, se puede deducir en esta tabla. Bueno, de las gráficas de la primera tabla se aprecia que en el periodo analizado la radiación proveniente del cielo oscila entre los 250 y los 430 watts sobre metro cuadrado, mientras que la radiación oscila entre, bueno, los menos 28 y hasta los 122 watts sobre metro cuadrado, pues dependiendo de las condiciones meteorológicas y de la hora, los valores negativos mínimo de radiación útil indican que esas condiciones no hay disponible potencial de enfriamiento pasivo. Bueno, eso es parte de la radiación útil, que ya lo había explicado en la anterior. Bueno, los promedios se presentan en forma gráfica en las presentes figuras, que se muestran como en la época seca a partir de mayo, la radiación del cielo, la temperatura del cielo y la emisividad disminuyen, mientras que el potencial de enfriamiento aumenta. Con respecto a la emisividad nocturna del cielo claro, cuando se grafican solo los datos del cielo claro, con emisividad menor a 0,85 se puede apreciar una buena correspondencia entre los diferentes cálculos obtenidos de la medida y los obtenidos del cálculo de la correlación usando datos en psicrómetro y termohigrómetro. Bueno, se tomaron como referencia los promedios mensuales nocturnos de temperatura de rocío, medidas por el psicrómetro y el termohigrómetro, comparando la necesidad medida con la calculada. A partir de la correlación para el cielo claro, y se observa que en los meses extremos del periodo de marzo y julio y agosto, la emisividad media difiere de la calculada. A partir del rocío al 1,4% y 1,7% respectivamente. Mientras que la calculada a partir de dew point difiere de 2,8 y 3,1%. En general, pues la diferencia entre el ajuste de las medidas es menor al 4%. Y se indica como EMIS nuevo el cálculo realizado con la temperatura del rocío,
dada por el termohidrómetro y las diferencias están dentro del error de ajuste original del aparato. Esta es la emisividad nocturna del cielo claro, la emisividad pues menor a 0,85 de marzo del 2012, comparada con la emisividad nocturna del cielo claro menor a 0,85 de julio y agosto de 2012. Ya como conclusiones, se obtuvo que las medidas realizadas en Salta en el periodo de marzo y agosto de 2012 muestran que la radiación que llega a la superficie se encuentra entre los 250 y 430 watts sobre metro cuadrado, con un promedio entre 334 watts sobre metro cuadrado, mientras que la radiación oscila entre 0 y 122 watts sobre metro cuadrado, con un promedio de 34,2 watts sobre metro cuadrado. Los valores nocturnos promedio respectivos son entre 350 y 45 watts sobre metro cuadrado, con una emisividad media de 0,87. Las medidas realizadas en el periodo de mayo y julio de 2013 muestran que la radiación que llega a la superficie se encuentra entre los 300 y los 450 watts sobre metro cuadrado, con un promedio de 326, mientras que la radiación oscila entre 0 y 146 watts sobre metro cuadrado, con un promedio de 41 watts sobre metro cuadrado. Los valores promedios nocturnos del cielo dan una emisividad media entre 0,83. La correlación de la emisividad media para el cielo claro con la temperatura de rocío encontrada en trabajos previos sigue siendo buena, porque la diferencia entre los valores obtenidos en ambos periodos de medida son menores al 4%, dentro de la precisión de la correlación. Eso sería pues el estudio de caso para la medición de luz infrarroja con virgeómetros. Ahora pondré este video. Understand that white light is composed of colors. He takes white light, puts it through a prism, and he gets 4 waves. Actually, the indigo, he had a mystical fascination with the number 7, so he wanted to lay down 7 colors. But indigo is just really, right? But anyhow, we'll give him his indigo because he did all that stuff before he turned 26. So if you invent calculus just on a dare, we'll give it to you. All right, we'll give you indigo if you need to have indigo. So he's got the colors, and then he took those colors, merged them back together, and he got white light up the other side. That's some freaky stuff. That's just freaky. Red, orange, violet equals white. Okay. So we're good. William Herschel comes around later and says, I wonder, just to even ask this question, I wonder if the different colors of light have different temperatures. So he laid down the spectrum with sunlight prism, and he put a thermometer in each color. Then he had an 8th thermometer. I don't know if he used one and did the experiment 7 times, but he had another thermometer that he used as the control thermometer. You put that over to the side where there are no colors. And that would presumably just measure the room temperature. So he knows enough to even think that this is an interesting exercise. And he's got a control thermometer. And he just puts it over to the side of the red, out of sight. And then he watches the thermometers. And the control thermometer goes through the roof. Yes, it does. And he's looking at it. And he says, something must be coming through the prism that I cannot see. And he describes this as light unfit for vision. He discovers infrared light. That experiment. And then another guy, which the human eye cannot see. If you go to the hardware store and get an infrared bulb, you turn it on and it looks red, you're seeing the red light that is also emitted from this infrared bulb. And the heat that you feel, your eye cannot see,
That's all the infrared that you're buying when you pay money for that bulb. And then some other guy put a piece of paper on the other side of violet, and it turned dark, and Photographic paper. photographic paper. And he found that it responded in the way you would normally respond by putting photographic paper in front of visible light. So he concludes that was somebody else. Somebody else, yeah. Right. And says there's something beyond the light. There's something less than the red, infrared, something beyond the violet. And thus was discovered ultraviolet lights. And so to pose the question in the first place was a stroke of brilliance. To then trust your measurements on a level where you then declare you have made that discovery is a whole other thing. Bueno, ahí se resumió cómo descubrieron, bueno, cómo fue el descubrimiento de la luz infrarroja. Isaac Newton is the first. Esas serían las referencias. Muchas gracias.